Saludo a la Iglesia del Señor sobre esta tierra. Que la paz de Dios repose en cada corazón. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Hoy es un día que Dios nos ha regalado para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Y también para que aprendamos de su palabra. Cómo conducirnos, como dijo el apóstol que le enseña a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es templo, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y yo quiero invitarle en esta hora a que busquemos en las Escrituras acerca de los secretos. Todo el mundo, desde que el mundo es mundo, han habido secretos. Y hay hombres que han guardado celosamente ciertos secretos. Otros se ufanan de llevar a la tumba sus secretos. Pero la verdad que en la presencia del Señor no hay nada oculto. Dice la Escritura que nada hay oculto ni escondido que no haya de saberse, ¿cierto? Que no haya de manifestarse. Y la Iglesia del Señor es la que tiene esa labor, ese trabajo de orar a Dios, para que las cosas ocultas y secretas que están dañando, que están perjudicando a la humanidad, puedan salir a la luz. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que la Iglesia del Señor es luz del mundo y sal de la tierra. Y ningún secreto, ¿cierto?, puede quedar, por muy secreto que sea, escondido, que no haya de salir a la luz. Por eso en esta hora vamos a meditar en los secretos del hombre. Amén. Esos secretos que se guardan celosamente y que muchos se ufanan, ¿cierto?, en aquellos secretos. Pero para Dios no hay secretos. Y la palabra revelada, como dice la Escritura, es para los hijos de Dios. Quiero invitarle que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Del verso, vamos a darle lectura a la porción bíblica de esta hora, en el verso 11 del capítulo 6 de segundo de Reyes. Dice el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Verso 12 dice, entonces uno de los siervos del rey dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué le parece? Qué maravilloso. Como un profeta de Dios puede saber todo lo que se habla en oculto. Y esto es maravilloso. El Daniel también, ¿cierto? Daniel, el profeta Daniel también habla acerca de esto cuando habla, ¿cierto?, de que no hay nada escondido, ¿cierto?, que Dios no lo pueda revelar. Porque, como dice Daniel, ¿cierto?, habla en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 2 me parece, claro, capítulo 2, verso 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel da gracias a Dios y le dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado a conocer, dice, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Por eso que este rey, ¿cierto?, el rey de los sirios, estaba muy molesto, incluso culpando a su propia gente. ¿Quién de ustedes, cierto, es del rey de Israel? Que todo lo que hacemos nosotros, él lo sabe de antemano. Bueno, y allí un siervo le dice: no, rey, señor mío, porque en Israel está Eliseo, el profeta de Dios, del Dios Altísimo, ese que muda los tiempos y las edades, que quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Este rey, ¿cierto?, estaba molesto y estaba confuso por qué pasaba, pero uno de sus súbditos, ¿cierto?, le aclara y le dice que está el profeta. Dice: y el profeta sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. La oración que nos enseñó nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo en el Mateo capítulo 6, verso 6, dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu lugar secreto, entra en tu lugar de refugio, ¿cierto? Y cerrada la puerta, amén, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire la autoridad que Dios nos ha concedido de cerrar la puerta, y no tan solo la puerta de nuestra habitación, sino que cerrar el lugar, cerrar el espacio. Usted y yo, amado hermano y hermana, tenemos la autoridad del Señor para cerrar el lugar, para poner cúpula, para que nadie entre. Y eso es estar a solas con Dios. A solas con Dios no implica el que hayan terceras personas, y aún personas que no tienen que oír lo que nosotros hablamos. Por eso Jesús enseña y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, cierra el lugar, séllalo. Amén. Lo podemos hacer en el nombre del Señor. Y más adelante dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, nosotros podemos llevar las cosas en secreto y nadie las puede saber, solamente Dios. Cuando nosotros nos cerramos el lugar donde estamos a solas con Dios. Allí no entra el enemigo, no hay espíritus, no hay personas en desdoblamiento que vayan a saber qué está pasando. No pueden, ellos no pueden entrar ahí. Cuando tú cierras el lugar donde tú oras, nadie puede entrar a ese lugar, excepto Dios, porque Él es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Amén. Ahora, es importante también que nosotros entendamos, desde el principio Dios dejó establecido en su palabra, a través de Moisés, ¿cierto?, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Fíjese, las cosas secretas, o sea, no hay secreto en el mundo que Dios no lo sepa, pero las cosas secretas de Dios nadie las sabe, excepto Dios. Por eso dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Gloria a Dios. Las cosas reveladas son para nosotros. Amén. Y para hacer lo que yo estoy haciendo en esta hora con ustedes, revelándolas también a nuestros hijos, porque dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, esto no cambia. Esto está establecido por Dios, está firme, y nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Dios, ¿cierto?, nos ha llamado para que conozcamos los secretos de Dios y los secretos del mundo sean revelados a los hijos de Dios. Gloria a Dios.
Y a continuación, porque esto es completo, esto no queda así a medias, amén, dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, escuche, todas las palabras de esta ley. Es decir, si yo no cumplo las palabras de la ley, ¿cierto? Yo no puedo entrar en el secreto de Dios. Yo no puedo saber nada. Porque las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿cierto? Por eso que Jesús con propiedad enseña y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí hay un hermetismo, algo que no se puede saber, ¿cierto? Solamente Dios y los hijos de Dios, que se comunican con Él. Otro ser humano que no sea hijo de Dios, que no cumpla la ley de Dios, no puede entrar en ese secreto. Lo dice la palabra del Señor, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a hablar un poco también acerca de los aposentos. Amén. Y nosotros podemos ver, comenzando por Salomón, cuando edifica el templo, ¿cierto? 480 años después que salieron de Egipto, ¿cierto? Salomón comienza la edificación del templo. Amén. Eso lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 6. Amén. Si nosotros vamos a Primero de Reyes, en el capítulo 6, nos vamos a encontrar nosotros con la edificación del templo por Salomón, ¿cierto? Y dice así, Salomón edifica el templo, ¿cierto? Dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Amén. Dice, y le dio Dios, ¿cierto?, también las dimensiones y todo eso, ellos lo tenían claro, ¿cierto?, cómo hacer la casa del Señor. Amén. Y le dice ahí en el verso 11 y 12 del capítulo 6 de Primero de Reyes, dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Amén. Ahora también habla, ¿cierto?, acerca de esta casa, los niveles que tenía esta casa. Amén. Y justamente uno de los niveles importantes de la casa de Dios era el aposento alto. Este era el tercer nivel que tenía la casa de Dios, en donde estaba el lugar santísimo. Allí está, ¿cierto?, el lugar santísimo, está el aposento alto, que es como decía anteriormente, el tercer nivel de la casa del templo de Dios. Amén. También nosotros nos encontramos, ¿cierto? Eso lo encontramos en el Primero de Reyes, lo vamos a buscar. Primero de Reyes 6:16. Amén. Dice así. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Eso era de lo que estábamos hablando recién. Ahora, también nosotros nos encontramos con los profetas. Elías, por ejemplo, nosotros podemos ver la historia de Elías y la viuda de Sarepta, ¿cierto? Cuando a la viuda se le muere su hijo y Elías tiene que subir al aposento donde él estaba,
¿cierto? Y orar a Dios por ese niño para que su alma volviera a su cuerpo y pudiera entregar entonces este niño vivo a su madre. También lo hizo en el aposento que Elías tenía como lugar de oración, lugar de habitación, porque él moraba en ese lugar, con la viuda de Sarepta. Y así tenemos también nosotros a los discípulos del Señor, ¿cierto? Cuando Jesús le ordena a sus discípulos ir a preguntar por un lugar, ¿cierto? Un aposento para comer la Pascua con sus discípulos. Y allí dice la Escritura que ellos fueron y había un lugar ya preparado y dispuesto, porque el aposento donde tú entras y yo entro ya está preparado. Es cosa de entrar, cerrar el lugar y comenzar a orar con nuestro Hacedor. Y Él que oye en lo secreto nos recompensará en público. También los discípulos, ¿cierto?, encontraron este aposento ya dispuesto, estaba preparado, porque Dios tiene de antemano las cosas que son de Él preparadas. Dios no es como nosotros que, ¿cierto?, muchas veces improvisamos o hacemos las cosas a la rápida para ver qué podemos hacer. Total, es para Dios, lo hacemos como salga, y no es así. Nosotros también tenemos que ordenarnos en eso, ofrecer alabanza y adoración a nuestro Dios, ¿cierto? Como dice Pablo, porque es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que hacerlo también, ¿cierto?, en obediencia al Señor y con preparación, en un orden que quede bien establecido y que quede también, que sea, ¿cierto?, algo como la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que hacerlo. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un lugar, ¿cierto?, donde ir a orar. Yo recuerdo hace algunos años atrás, vivíamos en nuestra casa de una sola planta. Y Dios me dio la oportunidad para edificar un segundo nivel. Y cuando Dios me dio esa oportunidad, con muy pocos recursos, solamente lo que Dios me proveyó, pude hacerlo. Y yo me gozaba, ¿por qué? Porque al hacerlo, ¿cierto?, vino a mi mente, a mi corazón, el aposento alto. Así que yo cada vez que iba a trabajar al segundo nivel de mi casa, oraba al Señor y le decía: Señor, este es el aposento alto, y yo oro desde este aposento para que tú proveas para que pueda terminar este lugar. Y fue así, Dios lo proveyó con muy pocos recursos, pero cuando Dios está en el asunto, uno se goza. ¿Por qué? Porque Dios provee. Dios nunca nos va a pedir algo a nosotros que no podamos hacerlo. Nunca va a poner una carga sobre nosotros que más de lo que podemos llevar. No. Dios es justo y Dios es perfecto. Y Él conoce todas las cosas. Amén. Y así nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con después los discípulos en el libro de los Hechos también. El apóstol Pedro, ¿cierto?, subió al segundo nivel mientras le preparaban algo, dice, para orar. Y allí Dios le revela, ¿cierto?, ese lienzo que baja, ¿cierto?, con toda suerte de animales. Y le dice Dios: Pedro, mata y come. Y él le dice: no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo quiero decirle algo: Dios no se equivoca. Ahora, obviamente que no le estaba diciendo que matara físicamente, sino que él estaba mostrando que el Evangelio de Jesucristo también era para los gentiles, los cuales ellos sabían que no estaban considerados, solamente los judíos. Pero allí Dios le dice: no, van a venir a buscarte. No dudes de ir con ellos, porque esto es asunto mío. Yo quiero que también los gentiles conozcan, porque también hay mucho gentil, hay muchas personas que hacen bien, muchas personas que son
misericordiosas, y muchas veces más que los propios cristianos. Y también Dios tiene misericordia para que sean alcanzados. También Pedro estaba en eso y estaba orando, y Dios le revela, porque cuando nosotros oramos, viene la revelación del Altísimo para hacer lo que tengamos que hacer y que lo hagamos bien para la gloria y honra de nuestro Dios. Cuando Pablo estaba predicando también en un aposento alto, ¿cierto? Y allí dice que él alargó el discurso hasta la medianoche, habló bastante. Allí estaban reunidos mucha gente en ese lugar. Y había un joven, dice, que estaba sentado en la ventana y cansado de sueño, se quedó dormido y se va, cae desde lo alto y se mata. Allí también Pablo baja rápidamente y ora por él y lo unge en el nombre del Señor, ¿cierto? Y Dios lo trae nuevamente a la vida. ¡Qué maravilloso! Si él no hubiera estado haciendo eso, si él no hubiera estado predicando el Evangelio de Jesucristo, si él no hubiera estado en comunión con Dios, el joven se muere y se muere, como ha sucedido muchas veces. Pero cuando nosotros estamos en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, en vez de muerte, Dios trae vida. A través de la obediencia, a través de cumplir con la ley, a través de cumplir con los mandamientos, Dios trae vida. Qué hermoso es poder entrar en el aposento. Yo le invito hoy que también usted, en el lugar donde está, procure un lugar, procure un aposento donde usted se pueda presentar delante de ellos. Cierre el lugar en el nombre de Jesús. Levante vallado, ponga una cúpula en el nombre de Jesús y cierre el lugar. Por eso dice Jesús, y cerrada la puerta, cerrado el lugar. Es importante que nosotros podamos hacer ese trabajo en fe, porque allí no entra el enemigo. En esa parte no puede entrar el enemigo, porque él no tiene cabida. Él no cumple con los mandamientos de Dios. Y los que cumplen con el mandamiento de Dios tienen autoridad, ¿cierto?, para hacer eso. Eso y muchas cosas más. Quiero que vaya conmigo, porque las cosas, como decía anteriormente, y lo dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos la ley del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de los Romanos, en el capítulo 2, verso 16. Romanos capítulo 2, verso 16. Y allí nos encontramos nosotros con este versículo maravilloso que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice Pablo, a mi evangelio. Es decir, Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Por eso que le decía anteriormente, no hay secreto que no sea revelado. Porque Dios, lo dice el apóstol, juzgará por Jesucristo, ese que nos enseñó a orar, ¿cierto? Ese que dijo, cuando entres en tu aposento, cierra la puerta, ¿cierto? Y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese mismo Jesucristo, por medio de él, Dios juzgará los secretos de los hombres, ¿cierto? Y todas las cosas, con esto vamos a concluir este tema de el aposento secreto, ¿cierto? Dice, todas las cosas están desnudas. Hebreos 4:13. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 13. Dice así: y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué le parece? Maravilloso. Esto es maravilloso, es cosa preciosa. Esto no se enseña en una academia de guerra, de la tierra. Hay muchas, ¿cierto?, artimañas, ¿cierto? Hay muchas enseñanzas, ¿cierto?, que se enseñan, valga la redundancia, en las academias de guerra. Y le enseñan a los hombres ciertas tretas, ciertas artimañas para ser un buen guerrero. Pero yo le digo una cosa, lo único que nos pide Dios a nosotros es que seamos fieles a Él, que cumplamos las palabras de este libro, que hagamos su voluntad para poder entrar en su secreto. Y allí solamente entran los hijos de Dios. Por eso el libro de los Hebreos dice que todas las cosas, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada. Todo lo que usted ve va a tener que ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que el Señor de paz le bendiga y le guarde en esta hora. Oramos al Señor. Dios eterno de los cielos, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas a orar. Nos enseñas a usar las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, Señor, porque tú nos revelas lo escondido. Como dice Daniel, lo profundo y lo escondido, tú lo revelas por tu amor, por tu misericordia, por la fidelidad de tu pueblo. Señor, tú también revelas a tu pueblo lo que vendrá. No tenemos temor, porque sabemos que todas las cosas, como dice tu palabra, serán desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Gracias, oh Dios, rogamos tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.